capítulo 17, versículos. De hecho, la lectura de esta mañana, hermanos, pues es muy amplia. Nos pedía que fuera desde el 17 hasta el 58, del 1 al 58, pero no vamos a leerlos todos, entonces solo vamos a leer los que ven ustedes ahí. Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Ya lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer el versículo 32 al 36. ¿Les parece? Yo leo uno, ustedes el siguiente y nos unimos todos en el 36. Ok, son solo dos versículos. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 36. Dice así: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo: y dice, David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y pedía que lo librara de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Todos juntos: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Dios concede la victoria. Ese es el título de hoy. Dios concede la victoria. ¿A cuántos de nosotros nos gusta ganar? Creo que a todos, ¿verdad? En la casa allá, bueno, en mi familia, les recuerdo, somos muchos hermanos, y los domingos, a veces no, ahorita no sé por qué razones, pero no se ha podido, pero nos reunimos todos. Entonces nos gustan mucho los juegos de mesa, mucho, mucho. Y tenemos un juego que se llama Rumi. Ay, Dios amado, pregúntenle a Armando, a mi hermana Liz, a Pablo, ¿no? Nos juntamos y no, hombre, celebramos en serio cuando alguien gana, y somos malos jugadores porque nos burlamos del que pierde, ¿no? Entonces, somos bien, pero nos encanta ganar, nos gusta ganar, ¿cierto o no? A todos nos gusta ganar, y a veces hacemos cosas para poder ganar. El texto de hoy dice: Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Hoy vamos a hablar de cómo Dios concede la victoria. ¿Cuáles son esas características para poder ganar esta batalla? Amén. Tenemos batallas, hermanos, o a lo mejor nada más soy yo. Yo sí. Y a veces unas son bien así como que, ya gané, ¿no? Pero hay otras donde no, hombre, nos arrastramos y nos damos vueltas y nos volvemos a regresar y nomás no salimos, ¿verdad? Pareciera que no. Pero dice la palabra del Señor: Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Llévate este versículo hoy. Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. ¿Sí? Introducción. Ay, esta historia, ¿quién no se la sabe? Díganme. Bueno, a lo mejor hay alguien que no, pero se las cuento rapidísimo. El pueblo de Israel era dirigido por Dios mismo. Sus sacerdotes eran los que directamente de la voz de Dios le decían al pueblo qué se debía hacer y qué no. Directamente de la voz de Dios. Pero el pueblo quería un rey, como todos los demás pueblos tenían. Ay, pero si este lo tiene, porque yo no. Y pidieron un rey, y Dios les concedió un rey. Dice la palabra de Dios que escogió un hombre alto, más alto que todos los demás. Lo veíamos igual hace 8 días, ¿verdad? Más alto que todos los demás. Y este hombre fue escogido de parte de Dios, y Dios le empezó a dar victoria tras victoria. Pero él hizo algo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Recuerdan qué hizo mal Samuel?
Lo veíamos hace 8 días en la escuela dominical. Ofreció sacrificio, ¿verdad? Desobedeció. De hecho, veíamos el pasaje de que la obediencia y el prestar atención eran algo muy importante, ¿verdad? Era más importante todavía que ofrecer sacrificios o que hacer otros rituales. Era todavía más importante. No nos vamos a deslindar hoy de esa enseñanza. Samuel era un hombre que amaba a Saúl. Dice la palabra de Dios que lo amó tanto que sufrió el decaimiento de Saúl. ¿Se acuerdan que cuando Samuel fue y le declara el juicio de parte de Dios? Hoy Dios te ha desechado. Saúl, desesperado, agarra del manto a Samuel y lo rasga, lo rompe. ¿De qué manera lo jaló, no? Que lo rompió, y cuando lo sintió Samuel el jalón, se voltea y le dice: así como tú has hecho hoy, has roto mi manto, Dios ha decidido romper tu reino. Y dice la palabra de Dios que Samuel fue, ¿saben? Tanto fue su dolor, tanta fue su tristeza, que se encerró en su casa, abandonó el ministerio por la tristeza, por el cariño que le tenía a Saúl por mucho tiempo. Y se encerró a llorarle a Saúl. Lamentaba la situación que Saúl estaba viviendo. Pero dice la palabra de Dios que él le reprochó. Dios le reprocha la actitud a Samuel y le dice: ya para de llorar. Hoy te digo que tienes que levantarte y elegir un nuevo rey para Israel. Ya es tiempo. Ya habían pasado varios años, hermano. Había que ungir a un nuevo rey. Entonces llena el cuerno de aceite y se empieza a encaminar a Belén. Y ahí llega a la tribu de a la casa de Isaí y ofrece holocausto. Sale un hombre alto como Saúl, hermoso, dice la palabra de Dios. Era alto y fuerte, hermoso como Saúl. Y cuando Samuel lo vio, dijo: este es. Porque si Dios antes había elegido a un hombre así grandote, es este. ¿Y qué le dijo Dios? No, ese no es. ¿Y cuántos salieron más? 1, 2, 9 hermanos más. Y Dios le decía: este tampoco, ninguno era. No había. Y dice: no hay nadie más. Ni siquiera era considerado. Siempre me ha llamado mucho la atención este pasaje, porque hay ocasiones en que nosotros no nos damos cuenta, pero a veces ni siquiera creemos o tenemos la fiel esperanza de que seamos considerados en el servicio a Dios. Pero cuando a Dios le place, Él dice: eres tú. Es ese pastorcillo pequeño que su padre no consideraba como que una posibilidad de que él pudiera ser ungido por Samuel. Y Dios le dice: es este. Y nadie comió, nadie hizo nada hasta que David llegó y fue ungido por Samuel para ser rey. Pero algo sucede. ¿Alguien me puede leer 1 Samuel 16, 10 al 13? ¿Qué pasó con David? Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. No nos olvidemos de esta parte. Y desde aquel día, ¿qué sucedió? Y desde aquel día, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién vino? El Espíritu de Jehová vino sobre David.
La apariencia no fue importante para Dios. La apariencia, en serio, jamás va a ser importante. Tú puedes venir, tú puedes pararte de cabeza, pero lo que Dios ve es el corazón. Amén. Y cuando Dios te elige, algo más sucede. El Espíritu de Dios vino sobre David. Amén. Y dice que jamás se apartó de él. Había una promesa de parte de Dios para David. Cuando Dios elige a sus siervos, Dios hace algo totalmente diferente en nosotros. La provocación del enemigo. Esta es mi primer parte. Primera de Samuel capítulo 17 versículos 1 al 11. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. ¿Qué fue lo que hicieron? Uno de un lado y el otro. Dice que fueron. Cuando está relatando este pasaje, hermanos, si ustedes leen capítulos antes, Saúl había tenido muchas victorias de parte de Dios. Dios le había dado varias victorias. Pero en esta ocasión, los filisteos deciden. Israel había reconquistado. Dice la palabra de Dios que varios israelitas estaban escondidos en cuevas porque los filisteos vinieron y tomaron sus tierras. Pero cuando Saúl llega y pelea contra los filisteos, aún los que estaban en cuevas salieron de sus cuevas y fueron a perseguir a los filisteos. Y Dios les estaba dando la victoria. Pero en esta ocasión había algo realmente impactante. Los filisteos no fueron a atacar directamente a Israel. Dice que se posaron sobre una montaña, pero les tenían una sorpresa. Había algo. Dice: Saúl tuvo grandes victorias, pero siempre se vio amenazado por sus enemigos. Mientras siguió las instrucciones divinas, Dios estuvo a su lado. Eso dice Primera de Samuel capítulo 14 versículo 47. Dice: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra los hijos de Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, ¿qué era? Pero esto sucedió mientras él estaba obedeciendo a Dios. Dios le iba dando la victoria. Pero ¿qué sucede? 3 años, solo 3 años después de que Samuel unge a David, los filisteos deciden llegar otra vez contra los israelitas. Los filisteos llegaron con un gigante. Dice que el hijo de gigantes, el más grande de ellos. Hay un dato que dan, la verdad no lo investigué de manera correcta, pero dice que el gigante medía aproximadamente 2 metros. De los hijos de Israel no eran muy altos. El promedio era de 1,50 o 1,60 más o menos. Pero Saúl medía como 1,80 aproximadamente. Entonces, claro que ver a un gigante a un hombre de 2 metros, a 20 centímetros más. Yo veo a mi esposo, yo mido apenas 1,50, mi esposo mide como 1,80 aproximadamente, y hago así, ¿no? Pero no me imagino a David así chiquito y a Saúl un hombre de guerra, fuerte, grande. Pero hay otra cosa que a mí me llamó la atención y la empecé a investigar, hermanos. Yo dije, en el desierto, en el pueblo de Israel, en las tierras bíblicas, osos y leones. Y ahorita lo vamos a platicar. Permítanme, ya me estoy adelantando. Entonces los filisteos llegaron con el gigante. ¿Saben ustedes que después de que Dios empieza a dar victoria, el enemigo trata de amedrentarnos, presentándonos gigantes en nuestra vida diaria? Después de una victoria pareciera que vienen gigantes, ¿verdad? A ver qué tan cierto es eso de que tú dices creer en Dios. A ver qué tan cierto es eso de que tú dices que el Dios en el que has creído te va a dar la victoria. Juan capítulo 16, versículo 33.
¿Qué nos dice, hermanos, por favor? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que he vencido al mundo. ¿En dónde vamos a tener aflicción, hermanos? ¿Y dónde estamos? ¿Qué dice Juan 15, 18 y 19? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais Bien. del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces estamos hablando de que va a haber problemas. ¿Sí, hermano? Nada más para hacer el comentario, la Biblia dice que medía 6 codos y un palmo, que traduce a 3 metros 46 centímetros. Santo Dios, ¿en serio, hermano? Por eso decían que eran gigantes, ¿verdad? Porque 2 metros, pues están grandotes. Yo igual por eso me quedé pensando, gracias, hermano, muchas gracias. ¿3 metros? 46. Santo Dios, 3 metros 46 centímetros. Entonces Saúl yo creo que sí medía como sus 2 metritos, ¿verdad? No creo que haya sido tan bajito. Cuando yo leía que decía esas cifras, yo me quedé pensando y yo dije, ¿es en serio? ¿Para poco eran tan bajitos? Y vemos, por ejemplo, algunos personajes de Israel y no son tan bajitos, ¿verdad? Pero bueno, gracias, hermano, gracias por aclararnos esto, se lo agradezco. Continuamos con nuestra Goliat desafía a Israel. Entonces estamos diciendo que había habido victoria, pero seguían amenazando al pueblo de Israel a pesar de las victorias. Los filisteos salen con esta sorpresa de un gigante de 3 metros. Quedé más espantada. Imagínense, de 3 metros. Y dice la palabra de Dios que en algunas ocasiones nosotros debemos entender que va a haber gigantes que se nos presentan, porque nosotros estamos en este mundo, habrá aflicciones, porque todavía no estamos reinando con Él. Hay una falsa doctrina que se nos predica, hermanos, y es acerca del pensar que todo va a estar bien. Es cierto, todo va a estar bien, pero no vamos a dejar de tener luchas. Con Cristo tenemos victorias, pero las luchas siempre las va a haber. Pero ¿cómo las voy a vencer? Romanos 5, 3 y 4, ¿qué les dice, por favor? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ay, este pasaje está bien fuerte, ¿verdad? ¿Qué produce la tribulación? Ay, Señor, dame paciencia. ¿Cuántos piden eso? Ay, Señor, dame paciencia. Pues órale, mijito, ahí te va. No, así no es el Señor, gracias a Dios, caray. Pero ¿qué produce esa paciencia, hermano? ¿Qué fin lleva la tribulación? ¿Cómo Dios nos quiere presentar delante de Él? ¿Qué fin lleva la tribulación? ¿Presentarnos cómo? ¿Cómo nos quiere presentar delante de irreprensibles? Irreprensibles, ese es el fin de la tribulación. Que Dios nos quiere presentar delante de Él irreprensibles. Que somos gente íntegra, que sabe enfrentar a esos gigantes. Los vamos a enfrentar. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales y que os falte cosa alguna. Para que seamos como perfectos y qué, cabales. Perfectos y cabales. ¿Alguien me puede decir qué significaría la palabra cabal? ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra cabal? ¿Perdón? Sensato, muy bien. ¿Algo más? ¿Cómo? Centrado. Tiene su origen en la palabra cabe, de embonar. Cuando hablamos es que es una persona que sabe responder de la manera correcta en el tiempo correcto. Una persona cabal, centrada, prudente. Estas son las características y Dios así nos quiere presentar adelante de Él como irreprensibles, cabales, correctos, propios. Para
para lo que va, para lo que viene. El temor de los israelitas. ¿Qué demuestra esto de Saúl y su ejército? ¿Por qué Saúl tenía miedo? Si dice la palabra, ¿quién era la persona correcta para enfrentarse a Saúl, hermanos? Digo, a Goliat, perdón. ¿Quién era la persona correcta para enfrentarse a Goliat? Pues el rey. Era el más grande de todo el pueblo. Era el más grande. Ellos tenían miedo. El ejército estaba temeroso. Dice la palabra de Dios que Saúl se atrevió a ofrecer dinero, tierras y hasta su propia hija. Quien quisiera enfrentar a Goliat, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Ah, perdón. Entonces, esto era una característica bien importante. El temor de los israelitas, en realidad, ¿cómo podían tener temor si ellos habían visto la victoria una, otra y otra vez? Pero hoy sentían temor. ¿Por qué sentían temor? ¿Saben ustedes cuáles eran las características por las que ellos tenían temor? 1, por el tamaño del gigante. 2, porque ese gigante hablaba y decía y maldecía, y aparte de ser grande, él decía que él podía más que cualquiera de ellos. Eran las características de este hombre. Se paraba y vociferaba. Dice la palabra de Dios que se levantaba y se paraba en medio del valle y empezaba a vociferar contra el pueblo de Israel, y ellos le tenían temor. El quien debía haber desafiado al gigante era Saúl. No había más. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 23. Entonces corrieron y los trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, y era más alto que todo el pueblo. Y sin embargo, él que dijo, yo no voy a enfrentarme, yo no me voy a enfrentar. ¿Quién quiere? Pásenle. ¿No? Pásenle. Pero ¿por qué tendría temor él? Dice que ya habían pasado 3 años después de que Dios lo había desechado, ¿cierto? Ella sentía que Dios no estaba con él. Dime tú si puedes enfrentar algo cuando no sientes la presencia de Dios. No, así sea la cosa más pequeñita, te sientes la hormiga, la pulguita, y que no puedes hacer nada. Pero que no puedes hacer nada. Esa era la característica. ¿Cómo reacciona la fe ante esta crisis? ¿Cómo reacciona una fe ante crisis? La verdad es que a veces cuando estamos pasando crisis es bien difícil acordarnos de las promesas de Dios. Pero este punto nos habla precisamente de eso. Si ustedes no, se hizo chiquita mi imagen, pero ahí tenemos a un niñito en unas montañas viendo, ¿verdad? Y aquí estaban los del ejército comiendo lo que él había traído, que eran los hermanos de David. Estaban comiendo y David se para en la montaña y ve que ese gigante, ese filisteo, estaba hablando en contra del pueblo de Dios. ¿Cómo reacciona la fe ante la crisis? La visión de David. ¿Por qué envió al joven, Isaías al joven? ¿Para qué lo envió? Para llevarles comida a sus hermanos, ¿cierto? Le dice, imagínate un hombre ya viejo, preocupado porque 3 de sus hijos están en la guerra y no tenía noticias de ellos. Y le dice, David, prepárate, tú te vas mañana, llevas comida, llevas cosas y vas a buscarlo. La costumbre era de que para dar fe de que alguien estaba vivo en la guerra, llevaran una prenda personal. Entonces él iba, recogía y regresaba con las prendas personales de sus hermanos y las entregaba a su padre para que ellos verificaran que realmente estaba vivo. Para eso fue David. Pero cuando llega David, ¿con qué se encuentra? ¿Qué observó David en cuanto a Goliat y al ejército y a sus hermanos? Que el rey no había visto. A ver, versículo 26 del capítulo 17. ¿Qué fue lo que vio David? ¿Qué dice ahí? 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué fue lo que vio?
David no estaba viendo, él no veía que solo estaban atacando al pueblo, a los soldados de Israel. ¿Saben a quién veía David que atacaba directamente a este filisteo incircunciso? A Dios mismo. Estaba atacando a Dios mismo. El celo de David por saber quién era el Dios en el que él había creído despertó un enojo y le dijo: ¿cómo es posible que ustedes no estén haciendo nada cuando están viendo que este hombre incircunciso, hijo del diablo, está atacando a quien nosotros hemos creído? ¿Por qué no hacen nada? ¿Qué les están ofreciendo? ¿Qué les está ofreciendo Saúl? ¿Qué les está ofreciendo? Hay cosas que a veces nosotros no vemos, que él no había visto. Y lo que David veía era que él sabía quién era Dios. Amén. ¿Saben ustedes que uno de los animales, de los leones más feroces considerados, les decía a ustedes, cuando yo escuché esto de leones y osos, empecé a buscar cuáles eran las características? El oso pardo es uno de los osos más agresivos y carnívoros. El león, no recuerdo hoy el nombre, pero el león que presenta en las tierras bíblicas, hermanos, podía llegar a pesar hasta 200 kilos. Un oso, ni qué decir. Imagínate un joven. Empecé a ver videos de cómo eran los ataques de los leones o de los osos. Y se levantan, hermanos, y pasan a las personas. Imagínate que 200 kilos se te vengan encima. Y dice la palabra de Dios que David, ¿cómo los mataba? Con sus manos. ¿Qué fuerza debía tener ese jovencito para poder matar a un león y a un oso con sus manos? Exactamente como lo oímos al principio, dice la palabra de Dios que desde que él fue ungido, el Espíritu de Jehová no se apartó de David. Amén. El Espíritu de Jehová no se apartó de David. Esto es una gran verdad. Y David, cuando se enfrenta a Goliat, dice: no, esto no es con fuerza. Jehová no pelea con fuerza. Porque él sabía que podía acabar con ese hombre. A mí me impacta la fe. Hay cosas que nosotros debemos entender, hermanos, que cuando venimos a Dios, Dios te ha elegido, Dios te ha escogido. Recuerda lo que Dios ha hecho antes. No lo olvides. Cada que enfrentes un problema, recuerda lo que Dios hizo antes. Hoy no tengo trabajo, Dios antes me proveyó un trabajo. Hoy no hay dinero, Dios antes proveyó dinero. Hoy no hay salud, Dios antes ha hecho milagros. Amén. Nunca olvides las cosas que Dios ha hecho antes, porque eso refuerza tu fe y te hacen vencer gigantes, no por tus fuerzas, sino por el poder de Dios en ti. Santiago capítulo 2 versículos 14 y 20. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha el Señor dice que viene De hecho este pasaje habla de la fe sin obras. Y muchos lo aplicamos al que tienes que hacer algo, ¿verdad? Tienes que hacer algo para demostrar la fe que tienes. La única forma de mostrar nuestra fe es cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, ¿verdad? De que yo pueda ver a ese Dios que provee, que suple, que está atento, que hace milagros, que hace cosas grandes y maravillosas que nuestra mente no comprende. Va a haber gente, hermanos, que se va a burlar de nosotros y hasta nos van a juzgar mal. David fue acusado y él le dijo: ¿a qué veniste? ¿A burlarte de nosotros? ¿A eso has venido? ¿A qué has venido? ¿Vienes con tu presunción a decir que de verdad tú puedes hacerlo? Lo juzgaron por haber dicho que sí se podía. ¿Se acuerdan de Josué y Caleb cuando fueron a reconocer la tierra prometida? ¿Qué dijeron los 10 hombres que fueron? No podemos
podremos entrar a esa tierra, hay gigantes ahí. No podremos, las uvas las llevan un racimo de uvas entre 2 hombres. Es una tierra muy grande. No podremos acabar contra esos gigantes. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Como de que no. Debemos tomar lo que Dios ya nos ha entregado. Los criticaron, sí, pero cuando Dios va adelante, Dios te da la victoria. No te amedrentes si alguien te dice estás mal, tú presuntuosamente hablas. Cuando tú tienes la seguridad de que es Dios quien está haciendo las cosas, Él te va a dar la victoria. Amén. Maliciosamente le dice, Primera de Samuel 17:7, dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león. Él dijo que él lo había hecho. Esto es algo bien importante. El hombre muchas veces se da la gloria a sí mismo. Qué fuerte soy, no dijo David, ¿verdad? Qué fuerte soy porque yo he matado leones, yo he matado osos. No, ¿verdad? ¿Qué dijo él? Jehová que me ha librado. Es Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Él me librará. ¿Saben por qué dijo esto? ¿Saben por qué dijo esto? Porque él no quiso hacer nada. Miren en el 33, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres ¿qué? Y él es un hombre de guerra desde su juventud. A lo mejor hoy te digan, pero tú ¿qué puedes hacer? ¿Ya te viste? Ahora, ¿cómo tú vas a ir a orar por fulano? Ahora, ¿cómo tú vas a ir a hablarle a alguien del evangelio? Ahora ella, ya mero, ¿no? Ahora él. Ay, sí, ¿cómo crees? Que tú vas a ir. Ay, sí, ya mero. Pero cuando aprendemos a decir, ay, no voy en mi nombre. No he sido yo. Ha sido Jehová quien me ha librado. Ha sido el Dios Altísimo quien nos ha dado la victoria. Ha sido Dios quien ha guardado. Aunque Saúl quiso ponerle sus ropas a David, dijo David, no puedo, olvídalo, yo no puedo usar estas ropas. Yo tengo algo más grande. Yo tengo algo más grande. La visión de David iba en base a lo que él había vivido. ¿Qué experiencia le sirvieron a David para asegurar que podría matar? El acabar con osos y con leones. El que Dios se había mostrado a la vida de David desde que fue ungido. Desde que él fue ungido, sintió el Espíritu y el poder de Dios en su vida. Él sabía que se podía hacer. Josué y Caleb, ellos vivieron cerca siempre del tabernáculo. Ellos conocían a Dios de una manera muy cercana. Por eso es que ellos estaban tan seguros que Dios les iba a dar la victoria. ¡Aleluya! Tú no puedes estar seguro de obtener la victoria si no te acercas a Dios. Si sigues llevando una vida ligera, siempre va a haber temor en ti. Así sea el gigante más pequeño de las tribus de gigantes, tú vas a decir no pasa nada. Porque este me va a acabar. Yo ni siquiera me meto con estos. Pero cuando tú entiendes tu posición como hijo de Dios y has entendido y has vivido bajo la cobertura del Altísimo, Dios va delante de ti. Dice la palabra de Dios que cuando venimos a Él, su justicia va delante y la gloria de Dios nos va persiguiendo. Me encanta ese pasaje. La justicia de Dios va delante de mí y su gloria me persigue. Esto es algo impactante. David había tenido experiencias, pero él sabía quién era Dios. Había un enemigo muy gigante, pero él lo veía como que, estarás muy grandote, pero no tienes ni idea de que es más grande el que va conmigo. Y Dios le concede una victoria a David. ¿Cómo se la concede? ¿Cuáles son las armas que David usó?
Una onda, ¿va? Y piedritas. Ay, ¿qué hizo Goliat cuando lo vio? Oye, pues que soy perro. Le dice, pues que soy perro. Vienes a mí con piedras y palos. Soy perro. Así se ve la gente. Así se ven los problemas cuando nosotros venimos en el nombre de Dios. Se sienten ofendidos. Se sienten ofendidos porque nosotros declaramos la grandeza de nuestro Dios. No nuestras fuerzas, la grandeza de nuestro Dios. Se sienten ofendidos cuando ven cómo venimos nosotros. Cuando ven que con humildad dices, ¿sabes qué? Perdóname si te ofendí. Cuando ven que con humildad vienes y les dices, yo necesito hacer algo por ti. Cuando ven que con humildad vienes y les dices, Dios te ama. Se sienten ofendidos. Hay quienes se sienten ofendidos. No era meramente su callado o la onda, aunque él sabía usarlas. Había comprobado que las personas del Señor eran una realidad innegable. Cuando Dios actúa en nosotros, Él hace cosas que nadie puede comprender, que la mente humana no cabe, no cabe. Y ahora ¿cómo fue que cambió? ¿Cómo es que? Pero si esta mujer más peleonera que nada, ¿no? ¿Y ahora qué le pasó? ¿Cierto? Hay algo innegable. Cuando Dios nos llama, nos capacita. Cuando Dios nos llama, Él no llama a capacitados, Él capacita a los que llama. Él no ve tus características o tus cualidades. Él te capacita para el servicio. Dios capacita a los que llama. Hay algo bien importante que me llamó mucho la atención aquí. Dice que Él buscó piedras, pero ¿qué piedras eran? Lisas. Él buscó que fueran piedras lisas. Puse algo aquí. Pulidas a través de incontables golpes y choques hasta quedar lisas para un uso especial. Dios nos pule, ¿verdad? Dice que hermano con hermano se aguza, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Nos vamos puliendo, ¿verdad? Nos vamos puliendo. A veces no nos agrada tanto el que alguien venga y te diga, estás mal, Elvia. Ay, ya va a empezar. De por sí ni me quiere. ¿Verdad? Así de por sí ni me quiere. ¿Cuántos de nosotros tomamos a bien que alguien venga y te corrija en algo que estás haciendo mal? Hay dos personas que te pueden decir la verdad, que en realidad es tu amigo y tus enemigos. Ojo, ojo, ojo. Que si alguien viene y te habla con la verdad, no nos agrada, pero piénsala, aunque no nos guste. Algo puede haber que yo no estoy viendo, ¿cierto? A veces no nos gusta, pero es importante ser pulidos para estar listos para ese momento. La fe de David en acción. ¿Cómo respondió David? ¿Qué dice la palabra del Señor? Continuamos leyendo. Dice Saúl en el versículo 38. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él se preparó. Un cayado, ondas, piedras. No quiso los recursos del hombre.
David no quiso los recursos del hombre. Él dijo, los recursos de Dios son más importantes. ¿Y qué hizo? Dice, y el filisteo venía andando y acercándose. Dice, y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, acuérdense que estaban de montaña a montaña. Y cuando él se acercó, David era pequeño y lo logra ver ya ahora sí el filisteo. Le dice que lo tuvo en poco, porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Hasta eso les molestaba, que fuera bonito. ¿Cierto? No, hasta eso le molestó al canijo filisteo, que fuera bonito. Y dice la palabra del Señor, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que tú vengas a mí con palos? Y maldijo a David, ¿por qué? Por sus dioses. Entonces dijo a David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, tú vienes con los recursos del hombre, tú vienes con los recursos de tus guerras, pero ¿qué crees? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, al que tú has provocado. David no reconoce al rey, no reconoce a los soldados. Él dice, tú estás provocando directamente a Dios, y con Dios nadie se mete. Con Dios nadie se mete. Con Dios nadie se mete. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y hoy los cuerpos de los filisteos, y hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá. ¿Qué sabrá? No dijo que hay David en Israel, ¿verdad? No dijo que hay alguien que te pueda vencer. ¿Dijo eso? Dijo que hay un Dios en Israel. Cuando nosotros salimos victoriosos, nuestro deber es reconocer que la victoria la da Dios. No viene de tus fuerzas, no viene porque tú eres wow, qué buen mecánico soy, dijo Suriel. Qué buen mecánico soy. Ya les demostré a estos lo que yo puedo hacer. Porque mijito, Dios te va a enseñar que no. Cuando ponemos en primer lugar a Dios, Dios es el que da la victoria. Dios es el que da la victoria. ¿Qué nos queda a nosotros? Yo no puedo venir a ti con lanza y jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y tú sabrás y la gente sabrá quién es Dios, quién es Dios. Dice, y toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. No que yo sea muy bueno, no, Jehová salva, no con los recursos que tú crees tener, sino con los que Dios te da. Cuando tú pones primero tus recursos, Dios te va a avergonzar. Escúchame lo que te digo. Hay hombres que se creen sabios en su propia opinión. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el fin de ellos? La muerte, la perdición. Aprende hoy. Pon a Dios en primer lugar. No hay nada que tú hagas, hermano, que no sea hecho y dado por la gracia de Dios. Nada. Tu trabajo no son tus hijos, no es el trabajo. No, hermano, es Dios. Es Dios. Y cuando tú aprendes a reconocer esto, Dios te va a dar la victoria. Dice la palabra del Señor, sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, nos salva con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él nos entregará. El versículo 49, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Se tuvo que acercar a él. Tuvo siquiera que acercarse a él y a lo mejor esquivar algunos golpes del filisteo. Tuvo que hacerlo, hermanos. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Solo lanzó la honda, ¿verdad? Dice, lanzó la honda. ¿Y qué pasó con el filisteo? Cayó enseguida muerto.
Y el paladín, porque acuérdense que el filisteo llevaba a otra persona al lado, huyó. Cuando vio que el gigante cayó, salió huyendo. Cuando Dios empieza a obrar, nuestros enemigos huyen. Ojo, se los he comentado. Vamos a suponer que este es el pecado y este es Dios. O este es el problema que yo tengo muy fuerte y este es Dios. Si yo me pongo a pelear con mi problema, miren qué distancia queda Dios. Pero si yo me acerco a Dios, mira qué distancia queda mi problema, mi pecado, la situación difícil que yo estoy viviendo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la recomendación? Acercarse a Dios. Sométete a Dios y el diablo huirá de ti, huirá. Pero ¿qué tienes que hacer? Someterte a Dios. Y nosotros queremos pelearnos con el problema, pelearnos con el pecado. Y mira dónde queda Dios. Nos sometemos a las circunstancias que estamos viviendo antes de someternos a Dios. Esto no puede ser. No hay mejor forma de vencer a nuestro enemigo que sometiéndonos a Dios. Busca de Dios. Es que no tengo ganas. Pues aunque no tengas ganas, es una cuestión de convicción. Dios no rechaza ningún corazón contrito y humillado. Convéncete de eso. Aunque no tengas ganas, acércate a Dios y dile: yo estoy aquí y vengo dispuesto, porque yo sé que tú me vas a dar la victoria, porque yo sé que tú me puedes levantar, porque yo sé que tú puedes obrar milagros, porque yo sé que tú puedes hacer lo que nadie más ha hecho por mí. Sálvame hoy, sálvame hoy. Trae salvación hoy. Sé tú mi escudo, sé tú mi fortaleza, sé tú esa torre fuerte. Cobíjame como la gallina sus polluelos. Aquí estoy. Sométete a Dios. No te pelees, no continúes peleándote con tus problemas. No continúes en esa posición de querer pretender que puedes vencer algo. Tú no puedes vencer nada, hermano. Absolutamente nada. Hay dos cosas, dos términos que quiero que hablemos hoy: pretensión y fe. La pretensión establece una situación en la que hay algo, perdón, yo lo traía, vengo hoy, no es cierto. Esto Dios me lo dio en estos días y yo dije: va a ser un buen recurso, pero todavía no lo sé usar bien. Entonces, la hermana Elvia, ahí traía yo mi guía. Pero hay una pregunta que hacer, hermanos. ¿Ustedes creen que nosotros podemos obligar a Dios a actuar por nuestra fe? ¿Ustedes creen que nosotros podemos obligar a Dios a hacer algo porque decimos que tenemos fe? ¿Quién puede obligar a Dios? Hay dos palabras que me gustaron mucho: pretensión y fe. La pretensión, hermano, establece una situación en la que Dios pareciera verse obligado a intervenir. A veces trae fama, poder y gloria al hombre. Es el orgullo en acción. Pero la fe, hermano, se percibe a Dios. Es como decir: David era pretencioso, porque él fue y dijo: voy a acabar con ese gigante. Parecía pretensión, pero no, hermano, él actuaba en fe, porque él sabía que quien estaba ahí no era digno, estaba atacando a Dios mismo. David actuó en fe, no en pretensión. Quiero que veamos algunos pasajes. Miren, la fe percibe a Dios como la fuerza causante detrás de toda situación y busca la forma de honrarlo, creyendo lo que Él dice en su palabra. Le da toda la gloria a Dios. Es una actitud de verdadera humildad que quita la mirada del yo y la fija confiadamente en Dios. Díganme ustedes, Éxodo 17, 5 al 7. Díganme si ahí se maneja pretensión o fe. Éxodo 17, 5 al 7, por favor. Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña Noré, y golpearás la peña y saldrán de ellas agua,
y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Esto qué es? ¿Pretensión o fe? ¿Cómo actuaron ellos, dice aquí? Quisieron que tentar a Dios. Pura pretensión. Siguiente, Números 14, 42 al 45. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la amalecita y el cananeo están aquí delante de vosotros, y caeréis espada, pues por cuanto os habéis llegado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los siguieron y los derrotaron, persiguiéronlos hasta ahora. ¿Qué era ahí? ¿Pretensión o fe? ¿Qué era, hermanos? Fue obstinación, fue pretensión. Ah, sí se puede, ¿cómo no? Sí, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y solo fueron presuntuosos. Siguiente, Josué 14, 6 al 14. Josué 14, 6 al 14. Los hijos de Judá vinieron a Josué y Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están aquí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón, y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Esto qué es? ¿Pretensión o fe? Se mostró en fe. Amén. Siguiente, Lucas 4, 9 al 12. Lucas. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Esto qué era, hermanos? Pues de Satanás pretensión, ¿verdad? Estaba apretado. ¿Qué le pasa? No, pues si tú puedes. Y de Jesús le respondió como que, claro que tú no sabes con quién estás tratando, ¿verdad? Hechos 3, 2, ese nada más lo vemos, ¿vale? Hechos 3, 2 al 11. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le robaba y le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo adentro esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó
¿Era pretensión o fe? Cuando nosotros empezamos a ver la necesidad y Dios te mueve y tú entiendes que viene de parte de Dios, la fe se pone en acción, porque recordamos las promesas de Dios para nosotros, amén. Y Dios actúa en su gracia y en su favor. El problema es cuando tú quieres darte la gloria a ti mismo y decir, wow, de qué manera Dios me usa, ¿no? Entonces ya la fe se convierte en pretensión. Y Dios te va a corregir, lo quieras o no, lo va a hacer, porque nos ama. La obediencia y la fe van de la mano, hermanos. La obediencia y la fe van de la mano. Debemos aprender que cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aunque parecieran grandes gigantes, aunque parecieran grandes problemas, Dios nos da la victoria, porque creemos que Él tiene el poder de darnos la victoria, no por nuestras fuerzas, porque Dios no vence, Dios no salva con espada ni con lanza, sino ¿con qué? Con su poder, porque de Él es la batalla. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Yo no sé qué es lo que hoy tú estés pasando. Hoy cuál sea tu necesidad. No lo sé. No sé a qué gigante tú te estés enfrentando. El hecho de que tú estés aquí, hermano, déjame decirte que es porque Dios así lo ha permitido. Hay algo que nosotros debemos entender, hermano. La enseñanza no es para el que no vino. Ay, hubiese venido fulanito que está pasando por... le hubiese quedado re bien esta enseñanza hoy, ¿no? Ay, hubiese venido sutanito. Si tú estás aquí, es porque Dios hoy te está diciendo, no es con tus fuerzas, no es tu recurso, no es lo que tú puedas hacer, es lo que Dios pretende hacer en tu vida. Aprende a poner a Dios en primer lugar y Él te va a dar la victoria. Hay cosas que a veces nosotros no logramos entender. Y pasa. Y a veces decimos, ay, qué buena suerte tengo. Le caí bien a mi jefe, porque por eso hoy me dio un ascenso. Ay, no, es que no sabes cómo trabajé en este proyecto. Y hoy ya tengo tal. Nosotros, los que hemos conocido a Dios, debemos entender que nada, absolutamente nada de lo que tenemos es por tu esfuerzo. Nada, hermano. Aprende hoy a reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y a vivir de esta manera agradecidos. Por tu favor, Señor, hoy yo tengo trabajo. Por tu favor, hoy, Señor, yo tengo salud. Por tu favor, hoy, Señor, yo tengo lo que necesito y lo que no necesito también, porque tú me enseñas. Saben que la filosofía de hoy nos enseña que no debemos sufrir, que la vida del creyente no es de sufrimiento. Dice la palabra de Dios que somos de este mundo, estamos aquí, va a haber tribulación, va a haber angustia, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dice la palabra, yo he vencido. Dios nos trae victoria. La necesidad que tú hoy tengas, ponla en las manos de Dios, que hoy el Señor quiere responder. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces mejor que nadie nuestra vida. Hoy pongo en tus manos a tu iglesia. A lo mejor hay gigantes que se han levantado y que hoy los vemos grandes,
porque estamos confiando en nuestros recursos, porque estamos confiando que nosotros podemos. Haznos voltear y verte a ti, haznos voltear y ver que tú eres un Dios poderoso, misericordioso, grande, fuerte, lento para la ira y grande en misericordia. Que cuando yo me acerco a ti, tú respondes. Que hoy podemos dar testimonio que leones y osos han muerto, Padre, por tu gracia, que tú nos has librado. Obra en tu iglesia, obra en tu iglesia. Trae, mi Dios, paz. Trae, mi Dios, esa confianza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde mi corazón y mi pensamiento en ti, mi Dios. En ti que todo lo puedes, en ti que todo lo haces perfecto. Tuya es la batalla, tuya es la victoria, tuya es la batalla y tuya es la victoria. No con fuerza, sino con el poder de tu Espíritu Santo, que no se aparte de nosotros hoy, Dios, ni nunca, Padre, ni nunca. Gracias por tu palabra y esta confianza. Hay un coro que hace muchos años lo cantábamos, estoy confiando. Y esta alabanza dice así, que nosotros estamos confiando en Él, porque Dios es fiel. Dice, Señor, yo estoy confiando porque tú eres fiel. Y yo sé que Dios es fiel. Hemos visto su fidelidad a cada instante. Vienen gigantes, pero Él nunca nos ha dejado. Pueden venir hoy gigantes, pero Él nunca nos ha dejado.